Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acá el apóstol Pablo dirige su mensaje específicamente a el pueblo o la iglesia. Los creyentes estaban en Éfeso, pero nos damos cuenta de que había una barrera que aún no se había roto, una barrera en la cual estaba todavía el pensamiento de si esto todo lo gentil, si aquellos que no eran del linaje de Abraham, aquellos que no cargaban con esa promesa, con esa descendencia de pertenecer a Israel, de ser judíos, de poder contar con esa promesa que Dios le hizo a Abraham y ese pacto que iba de generación en generación para este pueblo, si aquellos pueblos vecinos, aquellos pueblos que habían nacido o habían sido creados a través de otra cultura, a través de idolatría, a través de sistemas tanto políticos como religiosos ajenos a Dios, si estos pueblos podían alcanzar o no la misericordia de Jehová. Y tenemos en la Biblia nosotros muchos ejemplos de cómo estos pueblos que adoraban a otros dioses eran malvados, eran considerados enemigos de Israel, pero también tenemos otros ejemplos de personas de esos mismos pueblos que alcanzaron misericordia por causa de Dios. Tenemos ahí el ejemplo de Rahab, que junto a su familia se volvieron al Dios de Israel, que ella alcanzó misericordia por causa del temor a Jehová, y por eso fue y escondió a estos espías dentro de su casa y encontró salvación para ella, porque sabía que Jehová les iba a dar la victoria, que era en vano que ella luchara, que era en vano que resistiera la voluntad de Dios, y se entregó a la voluntad de Dios. Tenemos también ejemplos de Ruth, de personas que se entregaron a la voluntad de Dios y rechazaron por completo su forma de vida. Tenemos ahí a Ruth que le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, rechazando cualquier ligadura de sus raíces o de su nacionalidad, desligándola de su corazón, porque no era tanto el enfoque en el lugar en donde ella había nacido, donde había salido, en el contexto donde ella había sido criada, que era en Moab, sino el lugar hacia donde ella se quería dirigir hacia el Dios verdadero. Y acá este mismo enfoque tenemos en el libro de Efesios. Acá el apóstol Pablo les dice, bueno, recuerden que en otro tiempo a ustedes no se les consideraba parte de esa promesa, no se les consideraba porque no guardaban la circuncisión del pacto, porque ustedes no fueron parte de esa recepción de la promesa, de esos mandamientos, pero dentro de la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, le hizo una promesa que dice: en ti serán benditas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Entonces vemos en esa promesa un todas, y todo, es un conjunto que incluye y no hace excepción alguna. Entonces podemos ver acá que aunque ellos no formaban parte de la alianza principal, no eran excluidos de esa promesa, no estaban lejanos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque podían creer. Tenían ahora a los apóstoles que predicaban la palabra de Dios, que primeramente fue dada y recibida esa promesa en el pueblo judío, pero que muchos lamentablemente no recibieron esa promesa porque no creyeron en él, porque esperaban un Mesías que reinara físicamente en ese momento, en ese instante en el que ellos estaban sufriendo por causa de la opresión romana. Sin embargo, Jesús siempre les dijo: mi reino no es de este mundo. Él no venía
trayendo consigo un reino o un imperio terrenal que durara tal vez unos 10, 20 años y luego otra vez volvieran al yugo romano. No, él traía una libertad mucho mayor, una libertad que lastimosamente el pueblo no aceptó. Pero entonces acá ocurre algo. Cuando Cristo viene y es entregado en la cruz, dice que el velo fue rasgado, aquel límite que estaba entre la presencia de Dios y los hombres, en el cual solo podía entrar el sacerdote y se tenía que santificar para poder entrar en la presencia de Dios. Ese velo fue rasgado. ¿Por qué? Para que pudiésemos nosotros, a través de Cristo, el sumo sacerdote, aquel que es santo más que nada y más que nadie, aquel que nos santifica a nosotros, nos diera una entrada hacia la presencia de Dios, de tal manera que, lo expresa más adelante el apóstol, ya no hay acepción de personas. No porque antes la hubiera, porque cualquiera podía venir y rendir su vida a Dios, pero había un lugar físico en el cual debía entrar una persona santa. Ahora esa persona santa mora en nosotros a través del Espíritu Santo, y eso nos santifica y nos da la entrada hacia donde está la presencia de Dios. Y dice, recuérdenlo, tengan presente que en aquel tiempo ustedes estaban lejos de Dios, ni siquiera conocían a causa de quién era Jesús, porque ellos no tenían esa promesa, no tuvieron a los profetas que anunciaban pronto será la venida del Hijo de Dios, pronto vendrá el Redentor, el Mesías, el enviado. Ellos estaban ajenos a ese pacto, a esa promesa. Entonces les dice, recuerden. ¿Por qué es necesario que ellos recuerden ese momento? No para volver a los caminos pasados, no para volver a ese camino en el cual vivían bajo el mismo sistema, bajo la misma cultura, sino que para que tengan presente de dónde fueron tomados por Dios y hasta dónde llegó la gracia de Dios y la misericordia. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces acá nos coloca dos tiempos. Dice en aquel tiempo. Antes ni siquiera tenían conocimiento de quién era Cristo. No sabían quién era, no, vivían sin esperanza, vivían sin esperar al Mesías, vivían sin saber que podían alcanzar la salvación, vivían sin tener conocimiento de que había algo más allá de lo que el mismo sistema de su religión o de su cultura les decía. Pero ahora, desde ahora, ha venido una revelación a ustedes, ahora ha venido la oportunidad de que Cristo more en sus vidas. Por tanto, no había necesidad de levantar una barrera. ¿Por qué? Porque ellos tenían ahora esa oportunidad de venir a la presencia de Dios. Y si ellos le aceptaban, ellos iban a ser salvos. Dice por gracia, porque no era por obras, no era por linaje, no era por cultura, era por tener un corazón dispuesto a recibir de Dios. ¿Por qué? Porque Él iba a ser quien purificara sus vidas, quien nos santificara, quien les ayudara a rechazar todo aquello que el sistema del mundo les ofrecía, para ser separados para Dios, tal como Israel lo era o se suponía que debía serlo desde antaño, un pueblo separado para Dios. ¿Para qué? Para ser ejemplo a otras naciones de cómo era vivir con un Dios de justicia. Y ahora vemos esa oportunidad extendida a muchos más territorios, a muchos más pueblos. No porque antes no pudieran entrar, podían hacerlo, pero no existía esa magnitud del Evangelio. ¿Por qué? Porque los pueblos veían a Israel y veían una amenaza, veían algo que querían poseer, que era la tierra, veían algo que querían poseer, que era su riqueza, que eran sus cultivos, los veían y codiciaban lo que ellos tenían, pero codiciaban todo lo que ellos veían físicamente, no codiciaban en el sentido de anhelar la promesa, de anhelar a aquel autor de las bendiciones. Pero ahora sí, ahora escuchaban de un Mesías que salvaba, escuchaban de cómo se predicaba el Evangelio, de cómo ellos podían alcanzar salvación.
Ya no estaban en un momento de conflictos y de guerras, cada cual tenía su nación, cada cual tenía las barreras delimitadas de su territorio, pero había algo que no poseían, era la esperanza o la razón de sus vidas. Y esto era lo que ellos querían alcanzar, y el mensaje de salvación que los apóstoles, que los discípulos estaban llevando era exactamente lo que sus vidas necesitaban. Y nos damos cuenta acá que esta historia hace paralelo a nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos recordar cómo era nuestro tiempo mucho antes, cómo era cuando vivíamos alejados de Dios, quizá cuando éramos niños, quizá cuando éramos jóvenes, quizá hace unas horas, hace unos momentos, hace unos años o semanas, cómo Cristo nos tomó para sí. Y podemos recordar, claro que nos podemos acordar del tiempo antiguo, pero es necesario que nos acordemos de ese tiempo para glorificar a Dios, para saber que Dios es grande en amor y misericordia, que pudiendo estar, tal como lo dice la Escritura, muertos en delitos y pecados, Él vino y nos hizo sanos y nos hizo salvos juntamente con Él y nos resucitó, dice, para una nueva esperanza de vida, nos resucitó a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, así como Cristo vino a cumplir una misión y murió y resucitó por amor a cada uno de nosotros y hoy se encuentra a la diestra del Padre, también nos da la oportunidad de morir acá en esta tierra por nuestros delitos y pecados. No morir físicamente, aunque todos en algún momento hemos de entregar cuentas a Dios y hemos de morir físicamente, corporalmente. Pero acá nos habla de una muerte espiritual, morir cada vez más a la carne y sus deseos, morir cada vez más a esa humanidad y a esos impulsos que muchas veces pueden dominarnos, morir a todo ello para dejar que Cristo nos resucite juntamente con Él. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó, no resucitó en humanidad, resucitó en santidad. Y ese es el sentido de la resurrección que habla aquí. Resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús, una vida en la cual podemos recordar el pasado sin anhelarlo, lo recordamos para testimonio de la grandeza de Dios, lo recordamos para exaltar el poder de Dios y decir: Dios es tan grande en misericordia que me tomó de tal situación, de tal problema, de tal circunstancia, de tal vicio, de tal cultura, de tal religión, de tal sistema en el que me encontraba atrapado y me hizo libre. Y ahora en este tiempo, dice, ya no estamos lejos, estamos cerca, estamos cercanos por causa de la sangre de Cristo. Para eso Él vino a entregar su vida en sacrificio para cada uno de nosotros, para que ya no existiera entre otros pueblos la duda de que si podían o no acercarse a la presencia de Dios, para que aquella manera de vivir de su pueblo y cultura no fuera nada más heredada de generación en generación, sino que ellos pudieran rechazar incluso lo que habían aprendido dentro de su misma cultura y sistema y adoptar las enseñanzas de Cristo, adoptar las enseñanzas de Dios, o mejor dicho aún, ser ellos adoptados, comprados con la sangre de Cristo, que fue lo que Dios vino a hacer, haciendo de todas las naciones un solo cuerpo, donde Él es la cabeza y el centro de todo, donde es Él quien nos dirige hacia la voluntad de Dios. Eso fue lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros y es lo que sigue haciendo día con día. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy la iglesia sigue llamando, porque hasta el día de hoy nosotros como su cuerpo seguimos esforzándonos para poder continuar predicar su evangelio, continuamos hablando y llamando tal como lo menciona Apocalipsis, seguimos llamando para que las personas sepan que este no es un tiempo en que debemos estar alejados de Dios, que este no es el tiempo en el que debemos estar lejos, muertos en delitos y pecados, no es el tiempo en el cual debemos estar alejados de una ciudadanía, sino saber que tenemos un hogar, que pertenecemos a Dios, que Él ya ofreció ese pago por nuestra libertad, pero depende de nosotros aceptar ese sacrificio o no. Él ya ofreció su vida una vez y para siempre. Nosotros podemos hacer memoria y remembranza de ese momento, pero no es que el sacrificio sea una y otra vez. Él hizo un solo sacrificio
para cada uno de nosotros, para generación tras generación. Y depende de nosotros aceptar ese sacrificio y pedirle a Él también ser resucitados juntamente con Él, para que nuestras vidas sean santificadas a través de Él, para que no vivamos lejos como vivían otros pueblos, como vivían otras culturas, sin esperanza, sin sentido, sirviendo a otros dioses, entregando su vida a sistemas o ideologías que no aprovechaban y que cada vez los llevaban más a la muerte, los llevaban más a la perdición y la decadencia moral, porque era ello precisamente lo que los alejaba de Dios, esa decadencia moral en la cual vivían, y es por esa razón que se constituían enemigos de Dios, porque hacían todo lo que a Dios le desagradaba o le deshonraba, hacían todo aquello que ofendía a Dios. Pero a través de su Santo Espíritu, a través de este sacrificio, nosotros podemos ser santificados, pero eso no significa que vamos a seguir viviendo de la misma manera. Por eso dice, acuérdense, recuerden que ahora están cerca, que ahora están dentro de la casa, que ahora están cerca de Dios. Entonces esa cercanía nos hace imitar aquello que estamos aprendiendo de nuestro maestro. Acá podemos ver una imagen y que las personas que conviven con niños o que tienen niños pueden notar que incluso las expresiones, la forma de hablar, la forma de comportarse, gestos, rutinas, los niños las imitan y las copian. Es como dicen, heredó hasta las caras que hacen, dicen algunos, pero no es tanto herencia, es imitación, es aprendizaje por imitación, y esa imitación genera una experiencia que sigue y sigue hasta que se forma o se moldea la conducta del ser humano. Y acá ellos, siendo gentiles, tenían un modelo a seguir dentro de su misma cultura, pero ahora tienen un nuevo modelo a seguir, que es el modelo de Cristo. Entonces ahora son llamados a una cercanía con Él y pueden aprender de Él, como también nosotros podemos aprender cada día más a seguir a Jesús, a seguirlo a través de la palabra, a través de la oración, a buscar de su presencia. Entonces, mientras más aprendemos de Dios, más desaprendemos del mundo, más nos alejamos del sistema del mundo y más nos acercamos a Dios, porque dejamos que sea Él quien nos enseñe y moldee nuestras vidas, que nos santifique y nos haga ser más como está en sus planes y propósitos. Entonces ya no es que nosotros vivamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya no hay motivo para vivir del mismo modo. No es algo que nace por imposición, no es algo que se restrinja y diga no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, sino nace de la persona el agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es el Dios que ahora está cerca a Él y es el Dios al quien estamos cerca nosotros también. Entonces eso es lo que Pablo exhortaba al pueblo. Ustedes, dice el título, fueron reconciliados por medio de la cruz. Y el hecho de que sea un pueblo distinto ya es solamente por nombre, por ciudadanía, pero no por espíritu. ¿Por qué? Porque un mismo espíritu nos unificó, porque un mismo espíritu nos llamó a servirle. Y ese es el espíritu que hoy moran aquellos que creen en Jesús, el Espíritu Santo de Dios, aquel que nos atrae hacia la presencia del Padre, que dice, clama por la presencia de Dios, y depende de nosotros acercarnos a esa presencia o no. Nosotros fuimos reconciliados por la sangre de Cristo, de tal manera que ya no hay barrera que nosotros podamos levantar que nos separe de Dios. No hay prejuicios, no hay culturas, no hay nada que nos haga estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha acercado más. Lo único que puede hacernos estar lejos de Dios es que nosotros no querramos avanzar a Él, porque Él siempre está como el Padre amoroso, con los brazos abiertos, esperando a que lleguemos a su presencia y que nos acerquemos a Él cada día. Tenemos la palabra, tenemos la oportunidad de orar, de buscar de Dios, de acercarnos más a Él a través de la oración, pero depende de nosotros qué camino debemos escoger. Así como a Israel se le dio a escoger
dos caminos, elegir la vida o la muerte. Así nosotros también, como gentiles, como un pueblo que ha decidido seguir al Señor, debemos mantenernos firmes en esa promesa. Tenemos ahora de forma personal, no como pueblo, sino como personas, tenemos la decisión de qué hacer con nuestra vida, no solamente en esta tierra, sino más allá de ella misma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir la vida que está en Dios, porque solamente en Él hay vida, y vida, dice Cristo, en toda su plenitud, o elegir la muerte, que muchos son los caminos que llevan a la muerte, pero solo hay un camino que nos lleva al Padre, y el único que conoce ese camino es Cristo. Es por ello que el aceptar su sacrificio, el reconocerlo como nuestro Salvador, es tan importante, porque es el que nos acerca a la vida eterna. Entonces, el mensaje de esta tarde es que nos acerquemos más al Señor, que tomemos en cuenta el momento en el cual Él nos llamó hacia su presencia y nos acerquemos cada vez más hacia Él, que recordemos el pasado, sí, pero no como una añoranza o como algo que extrañamos, sino que recordemos el pasado para saber de dónde Cristo nos sacó y de dónde nos tomó, para la gloria y honra de su nombre, y que nos acerquemos a su presencia cada día un versículo a la vez.